Bueno, hermana, buenas tardes. Bienvenidas a todas a nuestra segunda reunión de damas. Bienvenidas a todas aquellas mujeres que por primera vez están con nosotros en nuestra reunión. Y bienvenidas nuevamente ya a las que participaron en nuestra primera reunión. En el día de hoy tendremos a nuestra hermana Magnolia a cargo de traer el testimonio y la palabra. Y el tema de este día se llama Jesús visita a Marta y a María. Así que, hermanas, espero que todas disfruten juntamente con nosotras de esta magnífica reunión y testimonio para honrar y glorificar a nuestro Señor Jesús. Ahora, hermanos, vamos a buscar en nuestras Biblias, la que tengan sus Biblias. Si no, pues escuchan la palabra. Vamos a buscar en San Lucas, capítulo 10, versículos del 38 al 42. El libro de Lucas, capítulo 10, versículos 38 al 42. (38, 42). Amén. Y dice la palabra del Señor. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Amén, hermanas. Le voy a pedir a todas que se pongan su computadora en silencio para que no tengamos ninguna interferencia de algunos ruidos. Y tendremos un momento de preguntas de preguntas y de las peticiones de oración. Ahora, hermana, vamos a orar. Señor, Padre nuestro que estás en el cielo, Padre, te damos las gracias grandemente, Señor, por este tiempo, mi Dios, que tú nos permites, Señor, estar reunidas, Padre. Todas mujeres, Señor, para adorarte, para honrar tu nombre, para escuchar, Señor, un testimonio, Señor, de nuestra hermana. Señor, en este momento te pongo, Señor, a la hermana Magnolia para que tú le sigas, Señor, iluminando, Señor. Padre, para que tú le sigas, Señor, manteniendo, Señor, en tus caminos activas, Señor. Para que su testimonio, Señor, nos sirva de ayuda, Señor, en nuestras vidas, Padre. Señor, te presento, Señor, a mi madre que va a estar encargada de las alabanzas, para que tú, Señor, la ilumines, Padre. A cada una, Señor, de la que estamos aquí, que nos permita, Señor, concentrarnos, Señor, y disfrutar, Padre, de estas 2 horas, Señor, que tendremos contigo, Padre amado. Señor, te presento, Señor, toda nuestra vida, Señor, te presento todos los ministerios de nuestras iglesias, Señor, y te presento nuestras vidas, Padre amado. Te damos las gracias infinitamente por permitirnos, Señor, ser tus hijos, Señor, porque tú siempre, Padre, estás con los brazos abiertos para nosotros, Padre. Te doy las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanas. Ahora nuestra hermana Jenny con las alabanzas. Con la alabanza. Ok, hermanas. Estas alabanzas que vamos a cantar, una de entrada y una de salida, fueron escogidas especialmente por la hermana Magnolia, porque ella entendía que estas 2 alabanzas van de acuerdo con su testimonio, con su prédica, porque cuando nos entregamos al Señor, sabemos que hay cosas de nosotros que tenemos que perder y otras que ganar. Con el Señor sembramos y cosechamos, pero la cosecha tiene que ser buena. Entonces, estas alabanzas, vamos a ver si no tengo problema con la pista, porque es en el iPad, y vamos a entonarla en el nombre del Señor.
Yo quiero más de ti. Y habitar en... Estoy un poquito desafinada porque esto está medio la... Yo quiero más de ti. Y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad. A ti todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero más de ti. Y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad. A ti todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad. A ti todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Tú. Hermanas, le tuve que apagar la pista porque la pista no se oía muy bien. ¿Qué fue, Jennifer? Ah, no, a la hermana Enid que no se podía accesar al unmute. Oh, ok. La hermana Jennifer. Jennifer no se oye. Jennifer. Ángel. Sí, no me podía quitar yo sola. Y yo Ok. tampoco. Sí, entonces, hermanos, ahora le damos la bienvenida a nuestra hermana Magnolia con la palabra de esta tarde y con su testimonio.
Adelante, hermana Magnolia. Amén. Muchas gracias. Y gracias a las que se conectaron antes de que la hermana Jennifer le dio la bienvenida a todas. La señora Carmen Raidiris. Bueno, hermanas, muy buenas tardes de nuevo. Para mí es un honor y un privilegio estar una vez más reunida con todas ustedes y con las que por primera vez, como tenemos de costumbre, yo le doy muchas gracias a Dios por darme la oportunidad de poder compartir con ustedes la palabra de Dios y ser testigo de las maravillas que el Señor Jesucristo puede hacer en nuestras vidas. También para exhortarnos la una con la otra y aprender de nuestros errores, porque el Señor no desaprovecha nada. Precisamente en esos momentos es que muchas veces aprendemos ciertas lecciones. Sabemos que a los que le aman todas las cosas le ayudan a bien. Y hoy vamos a aprender de dos mujeres de la Biblia, Marta y María. Como ustedes saben, Marta y María eran dos siervas de Dios, amigas de nuestro Señor Jesucristo. Eran dos mujeres cristianas, igual que nosotras, que lo conocían, lo habían aceptado y como su Señor y su Salvador. A pesar de ser hermanas biológicas y venir del mismo núcleo familiar y recibir la misma educación, eran diferentes. Como a todos, Dios regala a sus hijos dones espirituales para la edificación de su iglesia. A Marta le gustaba servir y a María le gustaba adorar. Cada una tenía un don de Dios diferente. Vamos a leer de nuevo el versículo 38. Voy a ir versículo por versículo para, después que lea la porción, explicar lo que yo entiendo de cada versículo. El versículo 38 dice, aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Aquí podemos ver en este versículo cómo Marta no lo pensó dos veces para recibir al Señor Jesucristo en su casa. El Señor iba de camino y entró a una aldea. No era que se sabía con tiempo que él iba para allá y estaban preparadas con los preparativos, con la comida para recibirlo, no. Ella no lo pensó dos veces y lo recibió en su casa para recibirlo con todos sus discípulos y todos esos seguidores. Marta empezó a preparar comida, bebida y hacer todo lo que fuera necesario y que hiciera falta para que el Señor y sus discípulos la pasaran bien. Ustedes imagínense cuando tienen células en la casa o cuando tienen invitados, todo lo que estresa eso, todo lo que conlleva estar preparando comida, limpiando, organizando. Bueno, en el versículo 39 dice la palabra del Señor que ésta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. En este versículo podemos ver, darnos cuenta que el Señor Jesucristo estaba enseñando, que había un discipulado, o a lo mejor estaba predicando un sermón. El caso era que estaba adoctrinando a sus discípulos y a todos sus seguidores y que María se había sentado a los pies de Jesús para escuchar y aprender de su palabra. Cuando vamos al versículo 40, dice la palabra de Dios, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. En este versículo vemos que Marta estaba dando el todo por el todo en esa cocina y ya parece que estaba viendo que no daba abasto con todos esos quehaceres y atendiendo ese batallón de invitados para que se sintieran a gusto, porque una buena anfitriona quiere que todo el que esté en su casa se sienta a gusto. Pero ya eso la estaba como preocupando, dice la palabra. Ya Marta se estaba como estresando y poniendo nerviosa
y ya estaba turbada con tanto afán. Ella no estaba ya dándole importancia a las enseñanzas del Señor. Ella prefería que su hermana también se parara de ahí y empezara a ayudarla. Que dejara de escuchar las enseñanzas del maestro para que la ayudara a todos esos quehaceres. Eso mismo pasa con nosotros. El Señor nos explica en la parábola del sembrador, en el libro de Mateo, capítulo 13, versículo 7, que la semilla que fue sembrada en espinos, los espinos crecieron y la ahogaron. Más adelante, en el versículo 22, él explica lo que quiere decir. Y es que el que oye la palabra de Dios, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Eso mismo pasa con nosotros los creyentes. Vamos a la iglesia domingo tras domingo y la palabra de Dios no parece estar haciendo ningún efecto en nosotros. Cuando estamos enfocados en los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas, dice el Señor, la palabra se ahoga y se hace infructuosa. Nos ofuscamos, no tenemos la capacidad de tomar decisiones sabias. Cuando caminamos con afán y angustia, no tenemos la capacidad de escuchar las directrices de Dios. Marta no podía escuchar las enseñanzas de Jesús porque estaba muy ocupada haciendo otras cosas. No tenía tiempo. Marta no le estaba dando el lugar al Señor Jesús, que había ido a su casa. ¿Tú te imaginas el privilegio de tener al Señor Jesucristo en la casa de uno y que uno no le pueda poner atención porque uno no tiene tiempo, ni mucho menos oír lo que está diciendo? Así que en esos momentos también hay que tener mucho cuidado, porque cuando nosotros estamos desenfocados y no tenemos nuestra mirada puesta en el Señor Jesucristo, el enemigo se aprovecha para influirnos, para seducir nuestra mente, para cambiar nuestros pensamientos y sentimientos con engaños y con mentiras. Esa es la estrategia de Satanás. Y cuando Marta se dio cuenta que la persona que se suponía le estuviera ayudando con todo ese trabajo, que era su hermana María, estaba muy sentada como una visita, disfrutando y aprendiendo de la palabra del Señor. Parece que esto le molestó. Lo mismo puede pasar con nosotras cuando estamos desenfocadas, que vemos a los esposos viendo esos partidos de fútbol cuando a lo mejor hay que cortar la grama, a lo mejor hay que hacer tantas cosas y no vamos de una manera muy bonita a decirle, sino que empezamos con el tililín, tililín, tililán. Esto puede crear mucha aflicción en el matrimonio. O cuando vemos al hijo que salió, que se le dio permiso hasta tal hora, por poner un ejemplo, y llegó más tarde. A veces hay mamás que ahí mismo le arman un escándalo, no importa la hora. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, porque cuando nosotros estamos muy ansiosas, muy afanosas, muy desenfocadas de la mirada de nuestro Señor Jesucristo, podemos reclamar, porque no es que no se hable y se reclame, pero hay que saber cómo es que vamos a decir las cosas. Inmediatamente Marta fue, sin pensarlo dos veces, donde el Señor Jesucristo a reclamar. Y ella le dijo, ¿no te da pena que mi hermana esté sentada y me deje a mí con todo ese trabajo? Dile que me ayude. Yo me imagino a Marta que fue como una loca a interrumpir las enseñanzas de Jesús. Mientras María seguía a los pies de Jesús escuchándolo calladita, atentamente, fortaleciéndose, que es lo que se necesita, alimentando su espíritu, llenando su mente con la verdad que solo la da el Evangelio para darnos la sabiduría y las estrategias que necesitamos para dirigir nuestras vidas y la de nuestras familias. Es lo que trae calma en medio de la tormenta. Ahora voy a seguir con el versículo 41 y 42, los dos juntos. Dice así: respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta,
Afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Como le dije, yo me imagino cómo fue María a interrumpir la enseñanza, Marta, perdón, a interrumpir la enseñanza, nerviosa, afanada, molesta, angustiada, abrumada, preocupada, como nos ponemos nosotros, desesperada, porque ya no daba abasto. El Señor tuvo que decirle el nombre 2 veces, porque parece ser que cuando la llamó la primera vez, ella ni oía. Y tuvo que decirle el nombre 2 veces para que ella lo escuchara. ¿Y cuántas veces el Señor no nos habla a nosotros y nos quiere decir algo, pero nosotros estamos tan ocupadas que no le prestamos atención? No obstante, el Señor Jesús, con toda su paciencia y misericordia, siempre trata de hablarnos, de aconsejarnos, y nosotros no tenemos tiempo para escuchar. Volviendo a que respondió Jesús, le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la mejor parte, la cual no le será quitada. Aquí vemos como el Señor defendió a María, sin necesidad que María, porque María pudo haberse parado y a lo mejor se hubiese armado tremenda discusión ahí, pero María se quedó calladita, te ves más bonita. ¿Y quién fue que la fue a defender? El Señor Jesucristo. Cuando depositamos nuestras batallas en las manos del Señor, Él pelea la guerra por nosotras y nos da la victoria. Dice el Salmo 27, aunque un ejército acampe en contra mía, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Esto quiere decir que con una sola palabra del Señor obtendremos la victoria. Todo el infierno que se quiera levantar en contra de nosotras no se va a poder. Yo estoy segura que si Marta se hubiera sentado como María a escuchar las instrucciones del maestro y después que él terminara, María la hubiera ido a ayudar. Y hasta otro más de voluntarios de los que estaban ahí, porque se dice que estaban los discípulos y que habían muchos seguidores del Señor. La carga se le hubiera hecho más ligera a Marta. El Señor no quiere que por nada estemos afanados, sino que sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esto está en el libro de Filipenses, capítulo 4, los versículos 6 y 7, para las que quieran tomar nota. El Señor Jesucristo sabe los peligros que nos acarrean estar afanadas, estar desenfocadas. Porque ahí es precisamente que el enemigo se aprovecha de nosotras y empieza a seducirnos y a envolvernos con sus artimañas, a jugar con nuestros pensamientos, con nuestros sentimientos y con nuestra lengua también. Empezamos a hablar cosas que muchas veces nos pueden hundir más, porque uno tratando de defenderse y empieza a alegar lo primero que le venga a la mente, y el enemigo poniéndote cosas en esa mente que no es lo que va. ¿Qué es lo que tú vas a hacer? A hundirte más. Es tan tal el afán que también nos vuelve, que el Señor también nos los vuelve a repetir en el libro de Mateo, capítulo 6, en el versículo 31 y 32. Dice: no os afanéis diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas.
Así es que, hermanas, escojamos la mejor parte como lo hizo María y pongamos a los pies de Jesús, confiando que su amor y su misericordia es infinita, porque por más que nosotros querramos, no vamos a poder añadir un codo. Mateo 11 también, 28, capítulo 11, versículo 28 al 30 dice, venid a mí todo lo que estéis trabajados y cargados y yo los haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. El Señor no quiere aligerar el trabajo. El Señor nos quiere ayudar. Pero nosotros, por estar en ese afán de vida, queremos hacerlo por nuestra propia convicción. Y realmente lo que hacemos es que nos desenfocamos y nos hundimos más. Si alguna hermana tiene algún comentario que quiera añadir, porque este es lo que yo veo de esos versículos, o si alguna tiene alguna pregunta, antes de yo pasar al testimonio, ahora es el momento. Y bienvenida, Reina. Quítate el micrófono. ¿Ah? Ella es compañera mía del bachillerato, que aquí le dicen high school. Peleábamos allá, ya ustedes saben. Así que para mí es un honor verte. Ella desde desde que la conozco, su mamá, una mujer de Dios, una guerrera, criando sola. Reina, quítate el micrófono para que me ayude a explicar. Hermanení, mire a ver si Sí, te voy. Ahora haga el mute. Quita el micrófono ahora, hermana. ¿Ya? Ok. Era que no Reina, podía. mira a ver. Todos pueden estar on mute Mira, ahora. hay 3 botoncitos. Ahora sí. Ahora sí. Okay. Querida, bendiciones. Amén, amén. Pero amo esa grandulona. Tu mamá fue una guerrera. ¿Cuántos Amén. hermanos son ustedes? Somos Reina? 10. Y ella los crió 8 ella y 2 sola, ¿ok? varones. Y ella sola crió con la roca, el Señor Amén. Jesucristo. Desde que ella Y tiene todos perseverando en el Señor, gracias a Dios. Amén, amén. Bueno, hermana, si alguna tiene algo que añadir, porque a veces uno ve las cosas de un cristal, pero a lo mejor ustedes tienen otra cosa que aportar antes de yo pasar al testimonio. ¿Está bien? Yo quiero agregar algo. Amén, amén. Adelante. Como estabas señalando, Marta, cuando fue donde Jesús, entendía que la que estaba correcta era ella. Sí. Y ella fue a decirle a él para que le dijera a María que la ayudara. Donde podemos inferir que ella en todo momento no se dio por aludida. Ella entendió que ella estaba correcta, que la que estaba mal era María. Así mismo somos nosotras muchísimas veces. Vamos al Señor y pedimos, Señor, cambia la conducta de fulano o de mi amiga o de mi hermana. Pero la que está mal soy yo. En vez de llorar, Señor, muéstrame mi corazón. Muéstrame que yo estoy haciendo mal. ¿Cómo yo puedo glorificarte en medio de esta situación? Pero nosotras la mayoría de veces partimos de que estamos bien. Y Marta es un ejemplo de que muchas veces somos así. Nuestras vidas son un ejemplo de lo que nosotros creemos. Nuestra vida
refleja quiénes servimos. Nuestra vida dice cuál es nuestra prioridad. Para Marta la prioridad eran los quehaceres y no tenía que decirlo con su boca. Su testimonio, su vida hablaba de lo que era más importante para ella. Y así muchas veces somos nosotros. Con la boca decimos que Jesús es nuestra prioridad, pero nuestro testimonio no deja ver eso. Yo quería agregar eso solamente. Pero me alegro muchísimo que haya aportado eso, Bielka, porque precisamente ahora cuando yo diga el testimonio, va a caer muy bien. Y si hay otra persona que quiere añadir algo más. Yo quiero darle la bienvenida a una amiga mía que se conectó tarde, que ella está conectada, mi amiga Jackie. Sí, bienvenida amiga, qué bueno que pudo conectarse. Ok, Gracias por la invitación. Un abrazo y un beso a todas. Gracias. Bueno, si no hay alguna pregunta o alguien más que quiera agregar algo para yo continuar con el testimonio. La hermana Enid. Yo estoy bien segura que dentro del corazón de Marta no quería ofender, simplemente pues es cierto. Ella quería posiblemente agradar a Jesús a la forma que ella pensaba. Y Jesús muy bien le indicó, o sea, la prioridad es escuchar la palabra, ¿no? Y el error también de Marta es señalar a su hermana María, como de que estaba haciendo, o sea, ven, ayúdame. Y estoy segura que desde ese momento se dio cuenta de su gran error, cuando pues la palabra es lo que debemos tener como prioridad en nuestra vida, junto con una vida de comunicación y oración con Jesucristo. Y estoy segura que a partir de ese momento, porque Jesús dice en la Biblia, los amaba a los 3 hermanos. Así que siempre aprendemos de Jesús y su palabra, la palabra del Señor. ¿Alguien más quiere añadir algo? Bueno, entonces ahora yo voy a seguir con mi testimonio y les voy a pedir a algunas hermanas que por favor pueden ustedes mismas administrar el micrófono, apagar y prender si necesitan decir algo. Es mejor mantenerlo apagado mientras yo esté hablando para que no se filtren ciertos ruidos y se pueda agarrar mejor las ideas que yo quiera dar. Amén. Bueno, antes de comenzar mi testimonio, yo quiero leer una porción de la Biblia que está en 2 de Corintios, capítulo 5, 17. Después ustedes van a entender por qué yo quise empezar con ese versículo. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Amén. Cuando tomamos la decisión de aceptar a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador, nueva criatura somos. Y precisamente en el año 2011 fue que yo tomé esa decisión y desde entonces el alfarero, nuestro Señor Jesucristo, ha estado trabajando en mi transformación. Esta transformación no ocurre instantánea ni de la noche a la mañana, sino que requiere de constancia, perseverancia, de enfocarnos en Jesús y mucha resistencia, como estaba diciendo la hermana Enid, de que es de una relación que vamos teniendo con nuestro Señor Jesucristo. Como todos los cristianos, empecé a ir a la iglesia para congregarme y aprender de la palabra de Dios, pero con el tiempo es que uno viene entendiendo de la oscuridad que uno viene, de la manera en que uno vivía y en la ignorancia en que estaba sumergido. Pensamos que estamos actuando correctamente, como dijo Bielka, porque
uno siempre cree que está bien y defiende su punto. Pues nuestros padres, claro está, nos enseñan principios morales también. Yo fui criada en la fe. Una cosa es religión y otra cosa es una relación con nuestro Señor Jesucristo. Yo vengo de una religión. No quiero mencionar porque ese no es el punto, ni quiero echarle tierra a ninguna religión, porque sabemos que todos estamos atrás de lo mismo, que es crecimiento espiritual y de obedecer a nuestro Señor, a Dios. Entonces, como le decía, el Señor Jesús es una relación, es un estilo de vida que vamos aprendiendo a cambiar a medida que vamos estudiando su evangelio. Él es la verdad, que nos hace libre de muchas ataduras y nos hace libre del pecado. Como todo el mundo tiene sueños, aspiraciones, deseo de superación, yo tenía los míos. Y con el deseo de alcanzar esos sueños me fui creando metas y me fui envolviendo en una serie de proyectos sin incluir al Señor en mis planes. Aquí está el error que muchos cometemos. Queremos hacer las cosas por nuestra propia convicción, dejándonos llevar de nuestros propios deseos. Hace un poco más de 2 años, yo estaba estudiando en el college. También acababa de empezar a trabajar en el área de contabilidad, que es lo que me gusta. Y como todos los principios, la parte más dura, el trabajo era de noche. Pero yo había aceptado el desafío para agarrar la experiencia y después seguir escalando. Según yo iba a alcanzar un éxito profesional y iba a ganar muchísimo dinero. Yo me estaba esforzando, la verdad, para un futuro poder viajar, tener una casa hermosa y en fin, ustedes dirán, ¿qué tiene eso de malo? No tiene nada de malo, en realidad. Todo lo contrario, el Señor quiere que nos esforcemos. Él agradece que trabajemos, Él agradece que seamos valientes. Él agradece que seamos emprendedores. El problema es que no ponemos las cosas en orden de prioridad y no lo incluimos a Él en nuestros proyectos. Y todos estos proyectos nos van desenfocando y nos van apartando de los propósitos de Dios. Su palabra dice en Mateo 6:33, buscad primero del reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Pero lamentablemente nosotros buscamos la añadidura primero y después que no nos salen bien, entonces ¿qué queremos buscar a Dios? Nos vamos ocupando tanto que no tenemos tiempo para Dios porque nos vamos apartando y aunque creemos que estamos llevando una relación porque vamos a la iglesia los domingos, oramos un día sí, otro no tenemos tiempo, no estamos escuchando la voz de Él, porque ¿cómo? Con tanto que hacer. No estamos llevando una relación íntima con el Señor, no lo estamos poniendo a Él en primer lugar, que es la mejor parte. Para ser exacto, para mediados del 2018, hace 2 años atrás, mi hermana y su esposo tenían un año viviendo aquí en mi casa. Ellos estaban reorganizando y bueno, vinieron a pasar una temporada aquí en mi casa para ahorrar. Ustedes saben cómo es eso. Aparentemente todo estaba bien. Cada quien estaba enfocado en sus cosas. Ella, mi cuñado en su trabajo, ella en sus proyectos y yo en los míos. A principios de junio de ese mismo año, a mi mamá la operan de la catarata. Y en esa semana yo había tenido que llevar a mi mamá al Bascom Palmer como 3 veces. También se estaba haciendo reparaciones en la casa, que ustedes saben que el reguero que arma cuando se está haciendo reparaciones en la casa. La escuela, mi trabajo de noche. Parece que todo ese estrés, bueno, en fin, yo estaba como una olla de presión.
Para ese momento, como le dije, se estaba haciendo mantenimiento y se estaba precisamente remodelando la cocina. A mi cuñado le gusta mucho cocinar. Inclusive él trabajó en una escuela cristiana como encargado de nutrición. Él sabe muchísimo de comida y él es que se encarga de la alimentación de la familia, de la casa, vive cocinando. Y en una, yo que estoy haciendo ese esfuerzo tan grande por limpieza cocina para que se vea decente, veo el horno sucio. Llamo a mi hermana y le digo que le diga a su esposo que por favor que limpie el horno, porque a mí no me parecía justo que con todas las cosas que yo estaba haciendo, me tocara a mí también limpiar el horno, que no fui yo que lo ensucié. Oiga, ¿cómo es que uno piensa? Yo me sueño la que se iba al mar y yo no digo limpié ese horno, no. Hasta con la lengua lo hubiera yo limpiado. Bueno, yo no sé si fueron las palabras que yo empleé, porque a veces también esa es otra, que no tenemos una forma, decimos las cosas por lo que sentimos, porque nos sentimos, y qué fue lo que yo dije, que a ella le molestó, y empezó a alegarme. Yo esperaba que ella dijera, ay chica, no te apures, chao, está bien, si él no lo limpia, hasta yo lo limpio, y ahí hubiera quedado. Pero ella empezó a alegar y yo empecé a contestarle. Como le dije, no es lo que decimos, muchas veces es como lo decimos. No es que no tengamos que reclamar nuestros derechos ni nos dejemos abusar. Pero si uno ve que uno reclama y la cosa como que se está como poniendo un poco más color de hormiga, ya yo creo que es mejor dejarlo hasta ahí y no discutir. Porque ahí precisamente que el enemigo se mete y puede acabar la cosa en una desgracia. El caso es que, como le decía, la otra persona, si vemos que eso no funciona, entonces irnos al plan B, como dice la hermanita Anabel. Si el plan A no funciona, vámonos con el plan B. ¿Y cuál es el plan B? A los pies de Jesús, como María. Pedirle al Señor que nos dé dominio propio para no caer en esas tentaciones de discusión y de provocación, como yo le decía, porque en esos momentos es que el enemigo se aprovecha para influenciar nuestros pensamientos. Para no cansar el cuento, yo no sé cómo ella se lo contaría al esposo, pero cuando mi cuñado llegó del trabajo, vino a comerme viva. Llegó predispuesto directamente a confrontarme. Yo recuerdo que hasta le estaba preparando la cenita a mi mamá, pero era tanto el acoso que ese señor me tenía, que le dije, fulano, hazme el favor, déjame tranquila. Y él seguía con el interrogatorio y como cuando una gente está que quiere comerse al otro de la rabia o de la impotencia o quién sabe de qué. Fulano, déjame tranquila. A mí como que al él seguir con su afán, a mí se me empezó como a subir como la sangre como a la cabeza, recuerdo yo. Y en ese momento me quité el traje de cristiana. Me quité el traje de cristiana y ahí empezó la discusión. Tú me dices, yo te digo, cosas innecesarias. Nos empezamos a decir tantas cosas ofensivas y a llenarnos de cólera, que eso tiene que hacer hasta daño a la salud, porque queda uno como con esa cosa que se quiere caer muerto. Las palabras que soltamos son muy hirientes, que después nos arrepentimos. Yo me acuerdo que mi mamá, la pobre, lo que hizo fue ponerse a orar. Porque después uno es que se pone a reflexionar. Esa señora no está para estar viviendo un ambiente así. Bueno, a los pocos días,
ellos se mudaron de la casa, porque eso fue una ofensa, pero antes de irse pasaron otros eventos que acarrearon más problemas todavía, que no los voy a mencionar, pero ya ustedes saben. El caso es que hasta el sol de hoy no hemos vuelto a hablar, ni mucho menos a vernos. Yo ni siquiera sé dónde vive mi hermana. ¿Ustedes creen, señores, que por una limpiadita de que le digan a uno que limpie el horno era para tanto? ¿Por qué que ustedes creen que el Señor no quiere que estemos afanados? Porque en cualquier momentito que menos lo pensemos, ahí se arma la de Villadiego. Y las consecuencias pueden ser garrafales. Bueno, después de esto yo quedé como que el Espíritu Santo me redarguía, porque cuando tenemos al Espíritu Santo en nuestro corazón, él como que ya como que la cosa a él no le está gustando. Entonces vinieron tantas preguntas a mi mente y una de ellas fue, ¿cómo en una familia cristiana pueden pasar estas cosas? En aquel momento yo no entendía. Yo no entendía nada. Yo pensaba que si uno va a la iglesia ahora, ¿por qué pueden pasar estas cosas? Y para mí yo estaba cumpliendo con Dios y estaba buscando de Dios y yo creo que lo estaba haciendo muy bien. También me acuerdo que le pedí mucho perdón a Dios porque reconocía mi falta, que le había faltado a él y que le había faltado a mi familia. Porque que le queda a uno esa conciencia, como que uno no puede estar tranquilo. El caso fue que quedamos mi mamá y yo solita viviendo. En ese momento que quedamos mi mamá y yo viviendo sola, no conforme a lo que había pasado, el enemigo se aprovecha y te echa más cosas en el carrito. Eso es como cuando tú estás haciendo compras online y sale un muñequito a preguntarte y te le echa más cositas al carrito. Empezó mi mamá a subírsele la presión sin saber de qué será que se le subía, ni por qué motivo. A descontrolársele esa presión. Y yo me acuerdo que en una ocasión yo acababa de llegar de una reunión del trabajo y fue a salir corriendo, llamar el recto para salir corriendo con ella para emergencia. La presión le subió de 220 a 104. El caso fue que terminó dándole un ataque isquémico. Duró varios días ingresadas en el hospital. En ese preciso mes, que fue marzo del 19, me acuerdo yo, a mi tío le dio un infarto y lo tuvieron que trasladar en helicóptero de la isla donde él vivía al hospital Jackson. Mi perrita le salió una úlcera en un ojo que se le infectó y tenía que estar corriendo con ella también para el hospital. Entre atender a mi mamá, salir corriendo con ella a emergencia, que no fueron una ni dos veces, cada vez que se le subía la presión, dar viaje al hospital para darle apoyo a mi tío y a su esposa, porque imagínate, no lo podía dejar abandonado también. Hacer las tareas de la casa, cocinar, limpiar, lavar, manejar, atender la perra con las medicinas del ojo, porque lo podía hasta perder. La escuela, porque yo estaba yendo a la escuela. Y ese trabajo de noche, porque la escuela te deja tarea que como que uno no tiene más nada que hacer. Habían días que yo nada más dormía 3 horas. Yo solamente pensaba, bueno, esto yo no creo que el cuerpo humano lo pueda aguantar por mucho tiempo. Era yo sola para todo, sin nadie quien me ayudara. Pensaba yo que yo no tenía ayuda. Hasta que se me prendió el bombillo y digo, sí, yo tengo ayuda, y no precisamente del Chapulín Colorado, para hacerla reír un chin a ustedes. Yo tengo a mi amigo Jesús. Muchas veces esperamos que nos dé un infarto, que nos caemos muertos, para nosotros entender
cuál es la mejor parte. Cuando es tan fácil la cosa, cuando ponemos a Dios en primer lugar. Ahí fue que yo me acordé de mi amigo Jesús. Empecé a clamar y a soltar algunas cosas que estaba haciendo como la escuela. Lo primero que yo solté fue esa escuela, porque yo no tenía ni deseo de estudiar ya, con tantas cosas. Y a dedicarle, por supuesto, más tiempo a Dios, a escudriñar su palabra, para entender el porqué de muchas cosas me estaban pasando. Y como dice Jeremías, su libro en el capítulo 33, capítulo 3, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Empecé a poner las cosas en orden de prioridad. Dije, primero Dios, que es la mejor parte. Segundo, mi familia, porque ¿qué gano yo con tener éxito profesional y que mi mamá se me caiga muerta? No lo voy a disfrutar. Y como dije, tercero, la carrera, la añadidura. Comencé a asistir a los estudios bíblicos de la iglesia porque por ir a la universidad, al college, yo no podía asistir porque era el mismo día de los estudios bíblicos de la iglesia, yo no tenía tiempo. Con una bendición tan grande, porque muchas veces tenemos la bendición ahí a flor de piel y como estamos tan ocupados, no podemos aprovecharla, no la vemos. De tener un pastor como el pastor Domingo, ¿ok? Yo recuerdo que cuando yo empecé a ese estudio bíblico con ese gran maestro, con tanto amor, con tanta paciencia, con tanta dedicación que ese Señor le enseña a uno, estaba dando la santificación. Eso de la santificación cambió mi vida. Me cambió el panorama completamente. Todas esas dudas, todas esas preguntas que yo tenía en mi mente que no entendía. Ese Señor con toda esa paciencia y con toda esa capacidad, que Dios le bendiga para la gloria y la honra del Señor, empezó a cambiarme, como se dice, como la mente me fue cambiando. El proceso que debemos seguir, explicaba él, para andar en santidad. ¿Qué sabía yo que era lo que era santidad? Yo iba a la iglesia y uno tiene sus conocimientos, pero hay cosas que hay que afondarla, profundizarla por medio de los estudios bíblicos. La santidad, la limpieza de la contaminación. Y empecé a disipar muchas dudas, como le dije, y a hacer preguntas. Y también él dio una explicación que me hizo saber que hay dos tipos de cristianos. Está el cristiano carnal y el cristiano espiritual. Yo me di cuenta que yo era una cristiana carnal porque aún estaba caminando en la carne, discutiendo, alegando, ofendiendo por cosas sin importancia. Y reconozco que también tengo que seguir evolucionando y trabajando en muchas otras áreas. Otra cosa, empecé a comenzar el día con el devocional, leyendo la Biblia y orando. Esa es la mejor parte del día. Pidiendo dirección por medio del Espíritu Santo, presentándole al Señor mi día para que me dirigiera, dejándole todas mis cargas y afanes al Señor. A oír alabanzas y a dar gracias en vez de estarme quejando. La actitud que tenemos es muy importante frente a la vida. Por primera vez empecé a ayunar. Yo me acuerdo que yo ayunaba cuando era católica, los Viernes Santos, que mi mamá nos ponía que los viernes que no se podía comer carne.
y no nos desayunábamos, hacíamos ese sacrificio. Pero uno como muchacho, uno ese día lo que estaba era pasando hambre, porque uno no estaba orando ni estaba haciendo nada. Pero ayunar, tener sentir la presencia del Señor, tener esa comunicación con el Señor, para mí fue una experiencia increíble. Y entonces después de ahí yo empecé a ver que mi vida fue cambiando, que me fueron abriendo muchos caminos, muchas puertas que antes yo no las veía. Y el Señor fue glorificándose. Y yo fui viendo la mano poderosa de nuestro Señor Jesucristo en mi vida. Porque con todo eso que yo tenía, yo no sabía cómo era que yo iba a salir a flote. Entonces se me fue abriendo el discernimiento, fui, como le dije, a comprender muchas cosas que por medio de la palabra de Dios me enfoqué en Él. Empecé a darme cuenta y a ya no creerme autosuficiente, a saber que uno depende de Él. Hoy por hoy, yo le doy muchas gracias al Señor porque me dio la fortaleza para cumplir con el trabajo de noche por 2 años. Para yo poder lograr obtener la experiencia que necesitaba. A principio de este año, yo le pedí en mis oraciones que me ayudara ya a salir de ese trabajo, porque ya la verdad que físicamente ya yo me sentía muy agotada, pero quería salir por la puerta grande, que me ayudara a salir dignamente de ese trabajo, porque a veces cuando uno se siente así, ya uno no está dando el mismo potencial, a veces tiene problemas con los compañeros de trabajo y un sinnúmero de cosas. Entonces yo oré mucho para que el Señor me permitiera salir de ahí con mi frente en alta, que no me hiciera salir avergonzada, ¿verdad? Para que tener mis referencias, porque es muy importante cuando usted va a buscar un nuevo trabajo que recomienden a uno del trabajo de donde uno salió. Entonces, a principio del año, yo le pedí, como le dije, que me ayudara a salir de ese trabajo, porque ya yo estaba, me sentía físicamente y mentalmente agotada. Que me diera otro trabajo que me permitiera seguir cuidando y ayudando a mi mamá y que a la vez yo pudiera seguir sirviendo en su obra, que pudiera seguir congregándome y que pudiera seguir con los estudios bíblicos y la comprensión de la palabra, porque tú te imaginas que otro trabajo y entonces mi mamá y no voy a seguir creciendo espiritualmente, que tanto lo necesito. Yo decía, bueno, Señor, yo no sé cómo tú lo vas a hacer, qué trabajo es ese que me va a dejarme hacer tanta cosa. Bueno, también me acuerdo que le pedí que me ayudara a pagar un ramillete de deuda que tenía las tarjetas de crédito, que esos intereses, cada vez que yo veía esos estados financieros, me estaban afectando bastante económicamente. Imagínense ustedes cómo voy a dejar el trabajo con deuda y con toda esa cosa. Yo tenía que seguir ahí dando el todo por el todo. Yo estaba entregada en los brazos del Señor. Él lo dice, venid a mí todo el que esté cargado y cansado, y yo lo haré descansar. ¿Cómo Él va a hacer la cosa? Yo no sé. Se lo digo sinceramente, pero yo fui como fue Marta, a donde el Señor a decirle, pero dile a María que me ayude. Entonces, yo tenía esa carga ya. Y yo fui donde el Señor y le dije, Señor, yo tengo este plan, yo quisiera que tú me ayudes a dejar ese trabajo y a pagar esa deuda. Fíjense cómo es el enemigo, que no desaprovecha la más mínima. Que cada vez que yo cobraba y sacaba el dinerito del diezmo y de la ofrenda, ahí venía una vocecita y me decía, pero con ese dinerito tú hubieras podido ir abonando y ya a lo mejor tú estuvieras del otro lado con toda esa deuda. Pero ya mi fe y la fuerza, como yo estaba enfocada en el Señor Jesucristo, yo dije, aléjate de mí en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque prefiero perder el crédito que dejar de cumplir con lo que dice el Señor que tengo que hacer. Bueno, en eso fue antes de la pandemia, que quién se iba a imaginar que esa pandemia iba a venir. Yo le presenté el plan al Señor y cuando vi que mi plan no se dio,
Yo lo que pensé fue, bueno, eso es que tú tienes o un plan mejor o me vas a dar la fortaleza para que yo siga para adelante. Efectivamente. Vino la pandemia y el hotel donde yo estaba trabajando tuvo que cerrar. Al quedarme sin empleo, apliqué por el desempleo y por lo de la pandemia dieron una ayuda federal de unos $600 a la semana ahí, aparte de lo del desempleo. O sea que yo estaba ganando más desempleada que cuando estaba trabajando. Entonces, todo ese dinero extra que me entró, con todo eso, yo le hice una limpieza a esas tarjetas. Pude sufragar 5 meses sin trabajar aquí en mi casa de gastos. Hacer terminar las reparaciones que por falta de dinero no lo había podido hacer. Puse cámaras aquí en mi casa, que ese era un sueño que yo tenía, que yo salgo a la farmacia, al supermercado, que yo no estoy aquí, y yo del celular veo a lo que mi mamá está haciendo. El caso es, ya casi estoy acabando. Tal como se lo había pedido, como le dije, el Señor a veces tiene más que darnos que nosotros que pedir. Un programa que a mí me había dado un trabajo conseguírselo a mi mamá, como le dije, se fueron abriendo puertas, que es el cuidado a largo plazo para las personas mayores. Se lo aprobaron. Y uno de los beneficios que tiene este programa es que las personas mayores pueden contratar a quien ellos quieran que sea que lo cuiden. Con la bendición de que tengo un trabajo nuevo y es precisamente cuidar a mi mamá. Amén. So que ahora mi mamá es mi jefa. Y entonces el Señor es maravilloso cuando Él da bueno, cuando Él da en abundancia. Ahora yo puedo estar tranquila atendiendo las necesidades de mi mamá, puedo devengando mis ingresos para mis necesidades también, porque yo tengo mis necesidades. Puedo aprovecharse e ir sirviendo en la obra del Señor, seguir estudiando la Biblia. Y el mejor regalo de todos, dormir mi noche, señores. No quieran ustedes saber lo grande que es estarse cayendo del sueño y tener que estar ahí. El mejor regalo de todo que el Señor me ha dado es dormir mi noche por mi salud, que pude haberla hasta perdido. Y tengo para decirle que de ahora en adelante yo no muevo un paso sin presentárselo a mi Señor Jesucristo. Yo necesito seguir orando ahora para que Él me ayude a terminar las clases que dejé a medio talle, pero de aquí de mi casa online, sentada al lado de mi mamá, viéndola y cuidándola. Ahora todo es online, que es una maravilla también. Y le voy a pedir algo a todas ustedes, y es que nos lleven en oración a mi mamá y a mí, para que el Señor termine de hacer la obra que comenzó en esta familia, para que le toque el corazón a mi hermana, a su esposo y a su hija, y que puedan perdonar y no sigan cargando con raíces de amargura. Que ellos puedan convertirse en cristianos espirituales también, que puedan escoger la mejor parte, que puedan disfrutar de las maravillas que el Señor tiene para nosotros. Y que cuando llegue la hora que mi mamá parta con el Señor, se vaya tranquila, mi viejita, de ver a sus 2 únicas hijas unidas como ellas nos crió. Amén, hermanas. Y para concluir, que ya voy a cerrar, en esencia quiero decirle que el Señor Jesús quiere que pongamos las cosas en orden de prioridad. Él aprecia nuestros deseos de superarnos, de trabajar, pero hay un tiempo para cada cosa. María se había dado cuenta que solo una
era necesaria. Cuando no ponemos en orden nuestras prioridades, nos distraemos y nos olvidamos rápidamente de nuestro propósito, de vivir en comunión con Dios. Debemos tomarnos el tiempo de sentarnos a los pies del Maestro. Si no sacamos el tiempo diariamente para la palabra de Dios y la oración, nos debilitaremos espiritualmente. Dios ha prometido estar con nosotros, darnos libertad y vida en abundancia. Él ha prometido que es nuestro pastor y que nada nos faltará. En estos mismos tiempos que estamos viviendo, si nos aferramos a la palabra, nuestra fe puede debilitarse. Si no nos aferramos a la palabra, nuestra fe puede debilitarse a causa de todos estos problemas que hay en el mundo. Hoy más que nunca necesitamos estar afirmados en la palabra de Dios y sus promesas. Él es nuestro proveedor, Él es nuestro sanador, Él es nuestra roca. Él es nuestro refugio, amparo y fortaleza. Usted elige ser Marta o María. Nosotros elegimos ser consoladas o aconsejadas. Usted elige ser carnal o cristiano espiritual. Que el Señor me las bendiga. Amén, hermanas. Amén, mi grandulona. Amén. Muy bonito, hermana, su testimonio. Ojalá que todas nosotras lo pongamos en práctica en nuestra vida y que sigamos poniendo al Señor como número uno, porque cuando lo ponemos como número uno, sí sabemos que todos nuestros problemas, Él nos va a ayudar con ellos y que no estamos solos. Parece que la señora Laura tiene una pregunta. Y ahora iba a pasar al siguiente paso, que es el que tenemos el espacio para preguntas y comentarios. Ya los hermanos que tengan su pregunta y comentario, las hermanas, pues se quitan su micrófono y las hacen. Hermana Magnolia, buenas tardes a todas. El testimonio de usted es muy vivificante porque todas las personas que buscamos al Señor y que nos hacemos cristianos, duramos mucho tiempo siendo cristianos carnales. Amén. Somos muchos los que hemos pasado por eso, porque decimos, somos cristianos, pero realmente vivimos como los paganos, como los gentiles, vivimos como el que no conoce al Señor. Entonces, hasta que no nos adentramos en la vida de Jesús, hasta que no encontramos un maestro que nos guíe, que nos enseñe a escudriñar la palabra, que nos enseñe a ver cómo caminó el Señor y que nosotros sí podemos andar sobre esas huellas, nosotros no dejamos de ser ese cristiano carnal. Entonces, cuando comenzamos a conocer al Señor como es, a conocer ese amor tan grande y esa misericordia. Amén. Y cuando le damos la importancia que tiene la salvación, porque muchas veces no le damos importancia a ese primer paso de nosotros cuando aceptamos al Señor. Somos salvos y como somos salvos podemos hacer lo que queremos. Vivimos a nuestra imagen y semejanza, no a la imagen y semejanza del Señor. Entonces, cuando el maestro nos guía, nos instruye y nos enseña realmente lo que es la palabra de Dios y lo que es dar testimonio con nuestras vidas, ahí comenzamos a ser cristianos, ahí comenzamos a actuar de otra forma y ahí le enseñamos a los otros lo que es ser cristianos realmente. Cuando realmente conocemos la palabra de Dios, porque la palabra de Dios, todo el mundo dice que la conoce y no es verdad. No, todo el mundo no conoce la palabra de Dios. Entonces, nos volvemos así, como usted dice, bueno, ya yo entendí que no puedo hacer nada sin ponerlo en la mano de Dios. Sí es.
Y eso lo tenemos que hacer todo. Nada más buscamos al Señor cuando estamos enfermos. Sí. O cuando tenemos, ¡ay! Queremos pedir que el Señor nos resuelva nuestros problemas. Pero no es así. Seguimos siendo carnales. Sí. Pero nosotros, la Iglesia Comunidad de Parkland, como tú dijiste, el Señor ha sido maravilloso Sí, Señor. y nos bendijo con un gran maestro. Con un gran Un maestro que habla la palabra de Dios, amén. que nos enseña con la Biblia. No nos enseña lo que no está en la Biblia. Nos enseña a amar a Dios tal y como Él es. Y quiere que nosotras cambiemos. Y que nosotras no somos, no solamente somos testimonio de Dios, también somos testimonio de un gran pastor. Que no lo dejamos a Él, que su palabra caiga sobre hierbas malas. Entonces ahí radica la grandeza del Señor y la grandeza del Maestro. En esta enseñanza, y que entonces nos vuelve cristiano, conocer la palabra tan clara, tan bonita, con amor, con misericordia. Y nos enseña la igualdad. Y sobre todo el perdón. Que aprendemos a perdonar a los que nos ofenden. Amén. Entonces, por eso mismo yo quise traer esa historia de Marta y de María, porque realmente el Señor me jaló y me dijo, Magnolia, si yo seguía así, yo era de que cristiana, pero yo iba a la iglesia y creyendo que lo estoy haciendo todo bien, pero no estaba creciendo espiritualmente porque los afanes de este mundo me estaban ahogando, porque también yo no estaba poniendo a Dios en primer lugar. Pues uno no lo hace como María, que ella no fue a pedirle al Señor que la ayudara, como Marta, perdón, que fue a interrumpir al Señor. No era que ella pensaba que lo estaba haciendo mal, uno está pensando que lo está haciendo bien. Y también el Señor aprecia que nosotros seamos trabajadores, porque no se le puede quitar a Marta esa hospitalidad, todo ese trabajo que ella se estaba tirando. no, porque con el sudor de nuestra frente, dice la palabra de Dios. Amén. Pero esa no es la forma como el Señor quiere que llevemos las cosas. Él quiere que lo pongamos a Él en primer lugar, que escojamos la mejor parte. Amén, así es, así mismo es. Cuando lo ponemos de primero y lo aprendemos a conocer, nos enamoramos de Él. Él nos pone de primero a nosotros. Y por eso fue que yo dije, déjame explicar cómo fue ese proceso donde yo era una cristiana carnal y he crecido, yo sé que me falta más, llegar a ser una cristiana espiritual, de cómo yo era como Marta y aprendí realmente a ser como María. Así es, y en seguir enseñando que el Señor transformó tu vida y la de todas nosotras, porque uno sufre una transformación y no es una transformación que hace daño, que dicen, porque, esa es cristiana. No, nosotras las cristianas no solamente amamos al Señor, sino que disfrutamos, como nuestro pastor nos dice, que podemos disfrutar de todo lo que el mundo da, que si tenemos buenos trabajos podemos disfrutar del dinero que el Señor nos da, sí, de los beneficios que el Señor nos da, podemos ir al salón, podemos ponernos el lead que queramos, pero todo lo hacemos en el nombre del Señor y vivimos como Él manda. Por eso fue que yo empecé el testimonio leyendo la porción de la Biblia de 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Okay. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, como las cosas viejas pasaron, nosotras todas somos hechas nuevas. El hombre viejo quedó atrás, el zafarrancho. Amén. Porque yo armaba era un bayú que yo armaba. No todas, yo también. ¿Te acuerdas, Reina, en el bachillerato, como nos peleaban? Esa grandulona daba miedo.
Pero conmigo no le salía. No, no me salía conmigo. Chiquita, pero brincaba. Pero nos amábamos, Magnolia, peleábamos. Ay, tú pero yo sabes, no salía de la casa de ella, mi papá y mi mamá me tenían que ir a buscar para allá porque como yo no tenía, mi hermana ya tenía su vida y yo solita en mi casa, ellas eran mis hermanas. Yo me iba para allá y la mamá con 10 hijos también tenía que darme mi plato de comida. Y tu arepa. Pero pasábamos. Bueno, mi hermanita Jennifer, ¿qué hora es? Son las 7:21, entonces vamos a anotar las peticiones de oración y luego vamos a pasar a la alabanza. Y en la oración final, pues oramos por las peticiones y despedimos. Ajá. Entonces, los hermanos, si tienen una petición de oración, por favor. Hermanita Carmen. No, quiero agregarle a mis hermanas que solamente nosotros tenemos que confiar en Dios, Amén. serle fiel a Él. Amén. Esos son los puntos. Mi esposo siempre me dice, mami, serle fiel a Dios en cualquier Lo es punto, todo. donde quiera. Fidelidad y confianza al Señor. Amén. Amén. Amén, hermana. Amén. Hermana Anabel, quite su silencio de la pantalla. Sí, buenas tardes, hermanas. Buenas tardes. Y también felicitar a Magnolia por ese testimonio tan edificante, tan lindo. Que Dios la bendiga. Una gran sierva de Dios que la he tenido mucho en oración también y el Señor ha obrado en su vida. Y me ha impactado mucho porque yo fui parte así. Y entre comillas tuve un ataque hace 2 semanas de una nieta mía que fue tremendo, tremendo. Impactó a mi familia grandemente, pero gracias a Dios que conociendo al Señor no contesté nada. Estaba mi hijo aquí, el menor. Lo que hice fue decirle al Señor, yo la perdono, Señor, tú haz la obra en la vida de Alisa. Así hice, para no tener problemas en la familia. Gracias. Quería pedirles que pongan en petición a mi hermana, a mi amada amiga Marta Sánchez. Hoy la internaron en el hospital, está bien malita. Ella iba a tener una intervención quirúrgica del corazón el lunes, pero se complicó hoy con unos síntomas ahí. Y gracias a Dios que el muchacho que es papá de la nieta la llevó, está en Coral Springs. Y la otra también, otra amiga amada que está en Georgia, que es vecina de mi hijo, amiga por años. El tumor no se lo pudieron operar y está en la casa. La mandaron a la casa y no sé cómo va a quedar, si es en vegetal o qué, que el Señor haga la obra. Y he estado dolida porque son 2 hermanas que amo mucho, amigas mías. Así que oro por salvación y que sea la obra del Señor. Y muchas gracias. Amén. A Dayana y Marta Sánchez, que ella es cristiana. Perdón, Marta y... Marta Sánchez, que es hija de Dios, es la muchacha dominicana, y Diane Patrick, es la de Georgia, por salvación, que el Señor la toque y que sea la voluntad de Él. Gracias. Amén. Gracias. Amén. ¿Quién otra hermana? ¿Cuál otra petición, hermanas? ¿Alguna otra petición? Yo pedí para unificación familiar, para mi familia, para mi hermana, mi mamá y yo, que ellos perdonen y podamos algún día, ¿verdad? Llevarnos como una verdadera familia cristiana en el espíritu, no en la carne. Amén. Amén. Para seguir en lo mismo, el Señor sabrá. Amén. ¿Quién más, hermanos? ¿Alguna otra petición? Por Claudia. Sí, la tengo anotada. Ok. Sí. ¿No tenemos ninguna otra petición? Parece que no. Bueno, pues entonces vamos a pasar a la alabanza y al final, luego de la alabanza, pues nos despedimos en oración. Amén. Hermanas,
esta otra alabanza también es buscada por la hermana Magnolia, porque como ella ya entendió lo cerca que ella está de Jesús y que de ahí ella no quiere irse, Amén. entonces la hermana me puso en ese compromiso. Yo le pido al Señor que porque la pista de esta alabanza yo no la encontré por estas voces, sino por otra, pero muy lenta. Entonces voy a cantarla tal y como es la alabanza y que el Señor me ayude y si no, Jennifer también. Se llama Cerca de Jesús esta alabanza. Amén. En mi caminar, en mi diario andar, cerca de Jesús, quiero siempre estar. En mi despertar, en mi descansar, cerca de Jesús. Me quiero encontrar cerca de Jesús, cerca de Jesús. No hay otro lugar donde quiero estar. Cerca de Jesús, cerca de Jesús. Quiero siempre estar cerca de Jesús. Siempre cerca, nunca nos alejemos del Señor. Amén. En mi caminar y en mi diario andar, cerca de Jesús, quiero siempre estar. En mi despertar y en mi descansar, cerca de Jesús. Me quiero encontrar cerca de Jesús, cerca de Jesús. No hay otro lugar donde quiero estar. Cerca de Jesús. Cerca de Jesús. Quiero siempre estar cerca de Jesús, cerca de Jesús, cerca de Jesús. No hay otro lugar donde quiero estar. Cerca de Jesús. Cerca de Jesús, quiero siempre estar. Cerca de Jesús, cerca de Jesús, cerca de Jesús. No hay otro lugar donde quiero estar. Cerca de Jesús. Cerca de tu estar, quiero estar. Cerca de Jesús. No hay otro lugar donde quiero estar. Cerca de Jesús,
cerca de Jesús, quiero siempre estar cerca de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Es ahí donde queremos estar, cerca de Jesús, cerca de sus pies, porque bajo sus pies hay paz, hay Amén. amor y hay bendición. Amén. Es el único lugar donde debemos de estar. Amén. Que el Señor las bendiga. Amén, hermana. Bueno, hermanas, darle las gracias a todas por su sintonía en esta segunda reunión de damas. Esperamos que para la próxima, pues nos volvamos a encontrar todas y sigamos invitando a nuestras amigas. Ya saben que tenemos un espacio para testimonio también, aparte del mensaje que le toque a la hermana siguiente. Entonces, hermanos, vamos a orar por nuestras peticiones y para ser despedidas. Amén. Amén. Oremos. Señor Jesús, Padre amado, te damos las gracias, Señor. Gracias, Padre, nuevamente por este tiempo, Señor, que hemos tenido, Señor, aquí, Señor, reunidas, Padre, por tu amor, Señor Jesús. Te doy las gracias, Señor, por este testimonio, Padre, de nuestra hermana Magnolia. Padre, que yo sé que cada una de nosotros, Señor, nos va a servir, Padre, o hemos pasado por una situación igual o estamos pasando por ella, Padre. Señor, te pido que nos ayudes, Señor, a no estar tan afanada, Padre, por la vida, Señor, diaria que tenemos, Señor. Que nos ayude, Señor, a entregarte todo a ti, Padre, a ponerte a ti en primer lugar, Señor, para que veamos cómo nos cambia la vida, Padre Celestial. Que nos ayude a ser cristianos espirituales, Señor, más no carnales, Señor. Que te seamos fieles, Padre, en todo tiempo, Señor, en todo lugar, Padre amado. Que tú sigas, Señor, limpiándonos, Señor, cambiándonos, Padre, moldeándonos, Señor, a tu imagen, Señor. Padre, te ponemos todos nuestros proyectos en tus manos. Te entregamos nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que nos perdones, Señor, por los pecados que cometemos diariamente, Padre. Que aprendamos a reconocerlos y a no repetirlos, Señor. Padre, en este momento te presento estas peticiones que me dieron mis hermanas y las que no dieron peticiones, Señor, las que tengan ellas, Señor, personales, porque yo sé que siempre, Padre, tenemos algo por qué pedirte, Señor. Señor, te presento a la hermana Marta Sánchez, Señor, que está interna por su salud, Padre. Mira, Señor, esta hermana, tú eres el médico por excelencia, Señor. Yo te la presento, yo te pido, Señor, que la levantes, que la restaures, que la sanes, Señor. Que le permita regresar a su casa sana, Señor. Y sin ningún, Señor, consecuencia de lo que ella esté padeciendo, Padre. Señor, te presento a la hermana Dayan, Padre, para que tú le ayudes, Señor, a que ella pueda, Señor, conocerte en este momento de su vida, Señor. A que ella pueda, Señor, tener salvación, Padre Celestial. Señor, ya los doctores la enviaron a su casa, dieron su diagnóstico, pero tú, Señor, eres médico por excelencia, todopoderoso. Tú puedes cambiar, Padre, lo que nosotros los humanos decimos, Señor. En tus manos están estas dos vidas, Señor. Te la presento, Señor Jesús. Padre, te sigo pidiendo por Claudia Berroa, mi Dios. Señor, tú conoces su situación tan delicada, Padre, que ella está viviendo, Señor. Padre, mira este mioma, Señor, que está absorbiendo toda su sangre, Padre. Mira este trombo que tiene alojado, Señor, en su pierna. Señor, que está haciendo que todo este proceso se alargue, Padre, y que perjudique otra parte de su salud, Señor. Padre, yo te presento esta sierva tuya, esta hija tuya, Señor, para que tú, Señor, obres en ella, Padre, hagas un milagro de sanación en su vida, Padre. Que pongas, Señor, esa hemoglobina, Señor, en orden, Padre. Que pongas la presión en orden, Señor. Que desbarate, Señor, estos trombos que tiene alojado en su pierna, Señor. Que pares el sangrado, Padre. Y que prepare su cuerpo, Padre, para la cirugía. Y que ella pueda, Señor,
vivir, Padre, por más tiempo, Señor, criar a sus hijos, Señor, y dar testimonio, Padre, de lo que tú vas a hacer en ella, mi Dios. Padre, te presento a doña Gabriela, Señor, que es mi suegra también, como madre, para que la fortalezca, Señor. Mira que ella no tiene fuerza y te está pidiendo que la ayude, Señor, para ella poder atender a su hija, Padre. Ayúdala, Señor, fortalécela, Señor. Fortalece a toda mi familia, Señor, en general, a mi esposo por la salud de su hermana, a mis cuñadas, Araceli, Moma, Señor, William. Padre, dale fortaleza a toda nuestra familia que estamos, Señor, triste por esta situación, Padre Celestial, que sabemos que está en tus manos. Ayúdanos, Señor, a confiar en tu poder y tu grandeza, Señor, y a entender, Padre, la decisión que tú tomes, Señor. Padre, te doy las gracias por esta reunión nuevamente, por esta oportunidad que tú nos das a nosotras de reunirnos, de poder, Señor, hablar de ti, Señor, de tener esta comunión, Padre. Yo te presento, Señor, mi pastor Domingo, su familia, para que tú le sigas bendiciendo y cuidando. Te presento a nuestro pastor Abreu para que tú le sigas sanando. Y te presento a cada hermano, Señor, de mi iglesia Parkland y de mi iglesia Canaán, Señor, para que tú les guardes a cada uno de ellos, Señor, cualquiera que sea su situación, Padre, te la presentamos, Señor. Te damos las gracias infinitamente por tu amor en nuestras vidas, Señor. Y te decimos, Señor, que nos perdone, porque sabemos que no somos dignos de tanto amor de tu parte, Señor. Agradezco, Señor, este momento que nos has dado, Señor, y te presento el resto de esta noche y los días siguientes, Señor Jesús. En el nombre de Cristo, de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Amén. Amén, hermanos. Bueno, hermanas, esto es una despedida que quiere decir hasta pronto.